Hola, hola. Aquí estamos en un episodio más de Mujeres en el Cine. Yo soy Nicole Vandenbroek, directora. Estudié la maestría en el American Film Institute con el apoyo del programa de becas para estudios en el extranjero FONCA-CONACYT. Y este material es parte de las actividades del programa de interacción cultural y social del FONCA. Y bueno, para este episodio ahora quisiera hablar de la mujer delante de la cámara, es decir, de la representación de la figura femenina en el cine, y para esto me gustaría, porque la verdad es casi imposible no hacerlo, que nos enfocáramos en la teoría feminista cinematográfica, ya que básicamente trata justamente sobre eso, la representación de la mujer. Porque como hablábamos en el episodio pasado, la discriminación de las mujeres no solo está detrás de cámara, sino también y sobre todo delante, porque como decíamos, los directores tienden a dar protagonismo a personajes masculinos en aproximadamente un 80% de los casos y retratan a las mujeres con cualidades pues más pasivas, casi totalmente dependientes de su relación con un hombre y además, como establece uno de los puntos del test de Bechdel, normalmente no se comunican con otras mujeres. Claro que en las películas realizadas por directoras pasa algo similar, porque también es aproximadamente un 70% de los casos en que éstas están protagonizadas por una mujer. Pero además de que desde un principio ya estábamos en desventaja, los personajes femeninos comúnmente son más tridimensionales y pues más apegados a la realidad y alejados de una idealización. Porque es importante repetir una vez más, y todas las veces que sea necesario, que el machismo en el cine no se manifiesta simplemente en lo limitado de la presencia femenina, sino y más que nada en la representación genérica y tradicionalista del personaje de la mujer en las historias. Entonces, para contextualizar y establecer una línea del tiempo, la primera ola feminista se da a inicios del siglo XX y se enfoca principalmente en el sufragio o el derecho al voto de la mujer y los derechos de la propiedad también, es decir, temas un tanto más legales y políticos. Y es hasta la segunda ola, empezando en los 60s y hasta los 80s, que esta lucha se amplía a temas más sociales como los derechos reproductivos, la violencia doméstica, el abuso sexual, entre otros, y es en ese contexto donde nace la teoría feminista cinematográfica. Claro que son mayormente académicas las que empiezan a analizar estos temas en base al papel de la mujer en el cine y exigen que la puesta en escena, es decir, lo que se refiere a todo lo que aparece delante de la cámara y su dinámica entre sí, llámese actores, vestuario, escenografía, iluminación, etc., le dé entidad a la figura femenina. Ellas exigen un cine en el que la mujer recupere su mirada como integrante de una escena, o más bien de una historia. Y contextualizando ya más en términos cinematográficos, a pesar de que la teoría nace en el cine moderno, es necesario trasladarla al cine clásico, pues el cine clásico narrativo es pues el equivalente del ejercicio de poder del hombre sobre la mujer. Es importante concientizar cómo este cine difunde un discurso ideológico patriarcal y tal cual capitalista, porque la mujer es prácticamente definida como un símbolo de transacción en las relaciones entre hombres. ¿Cuántas veces no hemos visto películas en que la mujer es una especie de premio o trofeo para el protagonista? En este cine el hombre observa y la mujer es observada. Esa es la relación. El hombre tiene un rol activo, actúa, hace que las cosas pasen, mientras la mujer está ahí meramente como un elemento casi decorativo. La teoría explica que el problema es que más allá de lo que la mujer representa, lo que importa es lo que causa en el hombre. O sea que ella está en la película para hacerlo sentir amor, celos, miedo, felicidad, tristeza, lo que sea, y lo que ella es o siente realmente no es el foco, sino que la importancia está en lo que ella provoca en el héroe, entre comillas, o lo que él siente por ella, que es justamente eso lo que la lleva a actuar de la forma que lo hace, pero ella como personaje individual con intereses y metas propias no es relevante
en la película. Esto hace que el espectador elija al hombre para identificarse y vea a la mujer como el objeto del deseo. La audiencia de cierta forma pasa inconscientemente por el personaje masculino para tomar decisiones y, por así decirlo, posesión de lo que quiere, o sea, del personaje femenino que es traducido en este objeto del deseo. Entonces, al final pareciera que de cierta forma el cine es un espectáculo hecho para hombres. Incluso la apariencia de la mujer es continuamente presentada de una forma, pues, un tanto erótica para generar cierto impacto y atracción visual en el público, cosificándola sexualmente a través del voyerismo de la audiencia. A pesar de ser considerado un maestro del cine, Hitchcock es un ejemplo de esto de cierta forma, porque en sus películas predominan el voyerismo y las mujeres como víctimas. Películas de culto como lo son La ventana indiscreta o Psicosis son ejemplos de mujeres atrapadas en la mirada masculina, por ponerlo de alguna manera. En Psicosis, Norman Bates espía a Marion Crane en la escena de la regadera para después, spoiler si no la han visto, mutilar su cuerpo. Incluso, spoiler otra vez, Norman Bates se apropia de alguna manera del cuerpo de su propia madre. Y en La ventana indiscreta, el personaje principal, Jeff, observa la vida de sus vecinos a través de su ventana, siendo testigo del asesinato de la esposa de uno de ellos. O sea, otra vez, voyerismo y víctima femenina. Pero bueno, dejando atrás a Hitchcock y regresando a los inicios de la teoría feminista, esta nace tanto como arma política como arma cinematográfica, como ya dijimos, por los problemas de representación y del tratamiento de la puesta en escena, y del cómo específicamente el lenguaje cinematográfico encuadraba la figura femenina, que sobre este tema estaremos hablando un poquito más en el siguiente episodio. Pero entonces los primeros textos y trabajos cinematográficos de género surgen especialmente en el mundo angloamericano, y es en 1973 cuando la británica Laura Mulvey publica uno de los primeros y más relevantes ensayos sobre esta teoría, titulado Placer visual y cine narrativo. Laura Mulvey en su ensayo habla de 3 miradas que cosifican sexualmente a la mujer. La primera es la del personaje masculino dentro de la misma película. La segunda es la del espectador en la audiencia. Y la tercera es la unión de estas dos, es decir, de lo que hablábamos antes, la unión de la perspectiva del espectador a través del personaje masculino de la película. Y es justo esta la que permite que la audiencia tome al personaje femenino como un objeto del deseo sexual al empatizar con el protagonista. Entonces, al final, Mulvey dice que la única manera de liberar a la mujer de esto es la destrucción de la estructura del cine moderno como lo conocemos, es decir, eliminar el formato voyerista de la audiencia. Y es así como se empiezan a crear películas que abordan temas como la división de roles masculino-femenino, siguiendo los pasos de Alice Guy. Se empieza a hablar sobre la discriminación sexual, la independencia profesional, la autonomía económica de la mujer. Todas estas películas abarcan y tematizan experiencias de mujeres, pues de cierta forma viviendo su cotidianidad y enfatizando que estos aspectos políticos, económicos y sociales también están directamente relacionados con temas personales, desde simplemente descubrir sus propios deseos que han sido reprimidos todo este tiempo y que ni ellas saben bien a bien, pues cuáles son. En esta época también empiezan a surgir las primeras revistas y festivales de cine dedicados a la mujer. Crece el interés por analizar en las películas la forma que el discurso fílmico hace activa a la mujer y cómo proyecta a los espectadores una concepción del mundo a través de ella, a través de su mirada, a través de sus ojos. Y claro que la mujer en la audiencia empieza a sentir placer al identificarse con un personaje femenino pues independiente, que es capaz de guiar la narrativa y los acontecimientos de la película y cuya condición de mujer
es parte de su victoria o de su aprendizaje como personaje, ya que esto valida la existencia del público femenino. Y bueno, actualmente la perspectiva de estudio de esta teoría ya no es solamente la de buscar una reivindicación social para el papel de la mujer en general, sino también la de explorarla desde la interseccionalidad, considerando, además de género, elementos como nacionalidad, raza, orientación sexual, clase socioeconómica, etc., ya que en el mundo en el que vivimos ahora, este feminismo ya no es suficiente si no tomamos en cuenta pues los distintos sistemas de opresión de cierta manera. El cine debe de estudiar la desigualdad sistemática de género desde una base pues ya más multidimensional que considere todos estos factores particulares en relación al personaje para tener una identidad más completa y una realidad específica. Y ya para concluir, no quiero dejar de comentar sobre un artículo que salió este año en el New York Times y se hizo viral, titulado No quiero ser la protagonista femenina fuerte, y escrito por la cineasta Brit Marling. Si no lo han leído, les recomiendo mucho que lo hagan porque justamente la autora habla sobre su experiencia como actriz en Hollywood y su experiencia con esta cosificación de la mujer de la que venimos platicando y cómo siempre que le tocaba audicionar, los personajes femeninos eran descritos pues con adjetivos físicos como atractiva, delgada y esposa de Javier. Pero lo interesante es que también analiza el otro lado, el de la mujer fuerte, entre comillas, y cómo ninguno de los dos extremos es algo a lo que debamos aspirar como mujeres. Cómo no debemos de querer tomar el papel del hombre y convertirnos en el superhéroe o el asesino de la historia, pero en minifalda, sino que debemos de pelear por nuestra propia voz, reconocer las características que nos definen como mujeres, como lo es la inteligencia, la empatía, la vulnerabilidad, porque tanto la feminidad como la masculinidad son importantes y válidas siempre y cuando las mantengamos en una balanza, sin glorificar la una y marginalizar la otra. Las mujeres no entramos en el molde del viaje del héroe masculino en el que se ha basado la estructura narrativa durante años porque no somos eso y tampoco debemos querer serlo. Las historias que vemos y contamos influyen en nuestras acciones y en nuestra experiencia como humanos. Y como mencionaba antes, ya no es suficiente con querer contar historias desde la perspectiva de la mujer en general. Tenemos que contar historias desde la interseccionalidad y empezar a compartir y enseñar a los que nos rodean estas historias y darnos cuenta de que hay todo un mundo allá afuera, muy diferente al que se nos ha estado enseñando todos estos años. Y que tal vez está en nosotros y en nuestras decisiones al crear o consumir cine, el que este mundo y estas historias vean la luz. Gobierno de México.